Bienvenidos al Campo No Para, el informativo del sector agropecuario. En esta emisión tendremos un programa especial donde presentaremos el empalme con el pueblo. A continuación, presentará los resultados de los proyectos más importantes de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria el director general Juan Pablo Sandoval. La UPRA aloja, gestiona, actualiza y estamos trabajando todos los días en el mantenimiento de buena parte de los sistemas de información que tiene el conjunto del sector. Estos sistemas de información son muy importantes porque, como todos entendemos, en la medida en que tengamos mejor información, pues vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder hacer de mejor manera nuestros ejercicios de planeación y planificación. ¿Cuáles son algunos de estos sistemas de información? Tenemos en primer lugar el CIPRA, es el Sistema de Información para la Planificación Rural y Agropecuaria. Es una plataforma que condensa información geográfica, información estadística. Todos estos sistemas, pues ustedes los pueden visitar, son de consulta abierta. Allí en el CIPRA nosotros tenemos un montón de información de capas, de más de 300 capas para la consulta, mapas, módulos especializados, información estadística sobre los temas de frontera agrícola, sobre todos los estudios que nosotros hacemos en materia de uso eficiente del suelo, monitoreo de cultivos, zonificaciones, etcétera. Entonces, por decirlo así, este es uno de los sistemas más importantes que ustedes pueden consultar y al cual pueden acceder vía web. De igual manera, nosotros hacemos la operación estadística que denominamos EVAs. Las EVAs son las evaluaciones agropecuarias municipales. Esta es un sistema muy importante porque nos permite recabar información en los 1.103 municipios de Colombia sobre más de 200 productos y nosotros podemos determinar qué se produce, qué área utiliza cada uno de esos productos, cuánto se produce, cuál es el rendimiento por hectárea de cada uno de esos productos en cada uno de los municipios de Colombia. Un tercer sistema de información es el que nosotros denominamos RESIA, es una red cooperativa de infraestructura agropecuaria y nosotros lo que hacemos allí es de manera cooperativa tratar de mapear dónde hay infraestructura agropecuaria a lo largo y ancho del país, infraestructura que es tanto privada como pública. Tener esa información es muy, muy importante porque todo lo que el país quiera hacer hacia adelante en materia de infraestructura, pues al tener esta información, entonces nosotros vamos a permitir el uso más eficiente de los recursos. El sistema de información Siriagro es un sistema de reporte de información de insumos agropecuarios, un sistema también muy importante por toda esta coyuntura que tenemos hoy sobre el tema de insumos agropecuarios, que nos permite saber cuáles son los precios de los diferentes insumos agropecuarios, cuál es el nivel de venta de cada una de las empresas que trabajan en este sector de los insumos agropecuarios, cuáles son los inventarios, todo ello en el marco de la resolución 058 del 2025 del Ministerio de Agricultura. Este sistema de información está dedicado al tema de los insumos agropecuarios. El SIGRA es el Sistema de Información para la Gestión de los Riesgos Agropecuarios y entonces es un sistema que nosotros estamos actualizando permanentemente y estamos profundizando para tener información que nos permita administrar y gestionar de la mejor manera riesgos tanto agroclimáticos como riesgos sanitarios, como riesgos financieros y de mercado. Es una información muy útil para los tomadores de decisiones, pero también para los productores. Agronet es un observatorio del sector, entonces nosotros allí consolidamos información de las distintas entidades adscritas del sector y pues nos permite también tener información actualizada en materia estadística y otra. Y después tenemos una serie de sistemas que son propios de la entidad, por ejemplo, monitoreo de cultivos. Este es un elemento supremamente importante que tiene la UPRA. Todo lo que nosotros hacemos está guiado por una normatividad. Me interesa subrayar el tema de los dos actos legislativos, el acto legislativo 01 del 2023, por medio del cual el campesinado se vuelve un sujeto de especial protección constitucional. Esto es un hito muy importante porque de alguna manera cambia toda la forma y todo lo que las entidades del sector agropecuario
deben hacer de ahora en adelante, y el Acto Legislativo 01 del 2025, que también hace constitucional y refuerza lo que tiene que ver con el derecho humano a la alimentación. También todo lo que nosotros hacemos está enmarcado pues en un conjunto de procesos que son procesos estratégicos, misionales y de apoyo. En los términos estratégicos, pues nosotros hacemos, como ya hemos venido diciendo, la planeación, y también hacemos toda la gestión de información del sector agropecuario, y para con esa información y con esos ejercicios de planeación poder cumplir nuestros fines misionales, como es la planificación del ordenamiento agropecuario, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Y además de eso, todo lo que nosotros hacemos lo hemos venido consolidando en reglamentos, en manuales, en procedimientos que nos permiten asegurar la calidad de nuestros productos. Entonces, nosotros tenemos alrededor de 512 reglamentos, manuales y procedimientos, y cada una de las cosas que nosotros hacemos está enmarcado en algunos de estos elementos. Nosotros hacemos al interior de la entidad un muy buen ejercicio de planeación que nos permite que nuestros productos pues tengan la mejor calidad posible. Nosotros logramos armonizar todos los productos de la UPRA, y todo eso que yo les he venido mostrando lo logramos armonizar con la reforma agraria como gran proyecto estratégico y con la puesta en funcionamiento del sistema de reforma agraria y desarrollo rural. Colombia es un país que puede convertirse en una potencia agropecuaria, y cuando nosotros hablamos de reforma agraria no estamos hablando solo de distribución de tierras, estamos hablando también de la necesidad de avanzar en términos de infraestructura económica, infraestructura social. Esto quiere decir carreteras para que la producción pueda salir a los mercados, adecuación de tierras para poder tener sistemas de riego, pero también avanzar en infraestructura en términos de salud, en términos de educación en el sector rural. Uno de los logros que tenemos, hemos hecho un énfasis muy fuerte en el apoyo técnico a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Nosotros creemos que esta agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria genera unas ganancias de eficiencia, es más eficiente que a veces la gran propiedad, usa de manera más intensiva el trabajo, está dedicada a la producción de alimentos. Entre el 55 y el 70% de los alimentos frescos que se consumen hoy en Colombia lo producen nuestros campesinos, nuestros indígenas, las comunidades afro, y por eso digamos que hemos hecho un énfasis en apoyar esta agricultura. De igual manera, cuando nos enfocamos en la reforma agraria, nos enfocamos solo en el tema de la distribución de tierras, pero el ordenamiento territorial juega un rol que también es muy importante, y en ese rol del ordenamiento territorial, uno de los logros más importantes en el que hemos avanzado es en la protección del suelo rural con aptitud para la producción agropecuaria. Hemos protegido alrededor de 1 millón de hectáreas bajo la figura de las APA, que son las áreas para la protección de la producción de alimento, y eso lo hemos hecho en 6 departamentos, 59 municipios, 17 resoluciones. Nosotros generamos todos los insumos técnicos para que el ministerio pueda tomar las decisiones y hacer esas declaraciones de creación de esa APA. También en el marco de los logros, pues hemos avanzado en la actualización permanente de la frontera agrícola. La idea es que la frontera agrícola no sea un instrumento de exclusión, sino sea un instrumento que nos permita generar acuerdos, que nos permita gestionar pacíficamente conflictos, y que nos permita de esa manera orientar la planeación, y que sobre todo sea un ejercicio que se haga con participación, y así lo hemos venido haciendo tanto de las autoridades ambientales, que tienen las responsabilidades, como por parte de las comunidades. La GESTUA es una política que tenía que ser actualizada, porque en el país han pasado muchas cosas desde que se promulgó esta política, entre otras pues el acuerdo de paz, entre otras este Plan Nacional de Desarrollo que nos habla del ordenamiento territorial alrededor de la justicia ambiental, entre otras el COMPES de reforma agraria del cual ya hemos hablado, entre otras la política del sistema de administración del territorio, la ley 2462 de mujer rural, el plan decenal de reforma agraria que acaba de promulgar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
la política de economía solidaria, la política de agroecología. Entonces han pasado muchos elementos normativos que nos han llevado a la necesidad de avanzar en una actualización de la política de gestión del territorio para usos agropecuarios, que aquí conocemos como la GESTUA. Todo lo que nosotros hacemos lo hemos puesto en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. En el primer subsistema de tierras, pues hablamos de todo lo que tiene que ver con ordenamiento social de la propiedad. En el subsistema 2, que tiene que ver con la constitución y consolidación de zonas de reserva campesina. En el subsistema 3, que es de ordenamiento territorial y solución de conflictos, pues todo el trabajo que hemos hecho con la frontera agrícola, todo el trabajo que hemos hecho con la ZAPA. En el subsistema 4, que tiene que ver con la infraestructura, pues aquí se ha desarrollado un trabajo muy interesante de organizar un poco el sistema de adecuación de tierras, trabajando con la Agencia de Desarrollo Rural. En el subsistema que tiene que ver con investigación, asistencia y transferencia de tecnología, hemos creado el equipo socioeconómico y hacemos las diferentes operaciones estadísticas como la CEBA, el sistema de monitoreo de cultivos. En el subsistema 6, que tiene que ver con la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, hemos apoyado los ejercicios de la política de agroecología, de derecho humano a la alimentación. En el subsistema 7, que tiene que ver con el crédito, pues tenemos el sistema para la gestión de riesgos agropecuarios, SIGRA, y en el subsistema 8, que tiene que ver con la delimitación, constitución y consolidación de territorios indígenas y de territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, participamos en el comité directivo de la ANT donde se toman esas decisiones, y además, por primera vez en la historia, la UPRA hizo un plan de ordenamiento productivo para el resguardo Ojala Turbia del pueblo Aguá en el departamento de Nariño, y esto en el marco de una serie de medidas cautelares en procesos de restitución de tierra. Otro punto importante en este empalme con el pueblo fue la presentación de los estados financieros de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Nosotros tenemos una ejecución presupuestal que a junio 30 del 2026 alcanza el 81%. En términos de funcionamiento, pues estamos a mitad de año, entonces la ejecución alcanza un nivel del 56%. En términos de inversión, la ejecución alcanza un nivel del 89%, y básicamente lo que estos resultados muestran es que nosotros a finalizar el año vamos a tener una ejecución cercana al 100%, en todo caso superior al 95%, y pues eso muestra que nosotros estamos haciendo un excelente ejercicio de planificación interno, que es un ejercicio de planificación que es riguroso, es un ejercicio de planificación que es austero, es un ejercicio de planificación que es eficiente, y que nosotros cuidamos cada centavo de recursos públicos que nos otorga el gobierno nacional para hacer con esos recursos el uso más eficiente de los recursos que podemos hacer, y eso se muestra, digamos, en los indicadores que tenemos de ejecución presupuestal. Lo que nosotros hemos hecho en materia de información, pero también en materia de consolidación, digamos, del conocimiento sobre el sector rural y agropecuario, nos da la capacidad para poder decir que estos ejercicios de planeación y de planificación tienen que tener un enfoque territorial y sobre todo un enfoque participativo. Nosotros eso es lo que hacemos en la UPRA, trabajamos, como lo vengo diciendo, con las comunidades, trabajamos con las organizaciones sociales, trabajamos con las autoridades locales, trabajamos con los gremios, y nos interesa potenciar mucho todo lo que tiene que ver con la agroindustria. Lo hemos hecho, lo hemos trabajado, y trabajamos obviamente también con el campesinado y con los pueblos y comunidades indígenas, negras, agrocolombianas, raizales, palenqueras, en el marco, digamos, de nuestras competencias y de nuestras funciones. Entonces, esos ejercicios de planificación hay que hacerlos con esa perspectiva de una participación incidente, tratando de construir acuerdos, gestionar pacífica y democráticamente los conflictos, y en ese sentido la UPRA pues tiene que tener un componente social cada vez más robusto. En el marco del sistema de reforma agraria y desarrollo rural, yo creo que ese es el ámbito fundamental para pensarnos la articulación entre las entidades que nos permitan estructurar e implementar proyectos estratégicos que tengan un impacto regional, que sean de largo plazo, que tengan la participación desde el territorio, que permitan la concurrencia de recursos
nacionales y regionales y que le apunten a un desarrollo rural y sostenible. Yo creo que ese espacio del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que está en la Ley 160, es el espacio fundamental para lograr todos estos objetivos. La frontera agrícola no puede ser vista como un instrumento de exclusión, tiene que ser vista como esa posibilidad de fortalecer la coordinación interinstitucional, respetando las diferencias, reconociendo los derechos territoriales del campesinado y de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, privilegiando la acción sin daño y priorizando las intervenciones a realizar en las macrorregiones de la reforma agraria. También nos parece fundamental, por lo que ya he mencionado, consolidar la política de gestión del territorio para usos agropecuarios, la GESTUA, que permite integrar la planificación técnica con el enfoque de derechos, con la búsqueda de cada vez más grande justicia social, y sabemos, los teóricos de la economía del desarrollo, que los países más desiguales son países que crecen menos. Entonces nosotros necesitamos avanzar en comprender esos sistemas productivos territoriales, en comprender sus interdependencias ecosistémicas y en proteger, digamos, a las comunidades a través de la resolución de esos conflictos socioambientales que enfrentan los territorios. En el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria también creemos que es fundamental la protección del suelo rural y la lucha por garantizar la función social y ecológica de la propiedad. Este es un elemento fundamental de la reforma agraria. Nosotros insistimos en ello. El ordenamiento territorial rural, el ordenamiento productivo son elementos fundamentales de la reforma agraria, y esos ejercicios tienen que llevarse a cabo con un enfoque de cooperación técnica. No es tanto de asistencia técnica, que a veces tiene una visión un poco centralista y un poco tecnocrática, sino que tienen que ser ejercicios de cooperación técnica que permitan construir esos ejercicios de planificación con las comunidades y con las organizaciones y con los actores en territorio. Otra recomendación fundamental pues tiene que ver con la consolidación de los sistemas de información. Nosotros estamos pues en un momento pues digamos un momento histórico en la humanidad. Vemos todo el desarrollo que tienen las diferentes tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la automatización de procesos. Nosotros manejamos, como ustedes ya vieron, enormes sistemas de información, entonces tenemos que fortalecer y modernizar nuestros sistemas de información y no solo quedarnos en la producción de información, sino en el análisis de esa información. Tenemos hoy en la UPRA un equipo de análisis económico, tenemos las direcciones técnicas que utilizan toda la información que aquí se produce para hacer sus estudios, pero entre todos tenemos que avanzar en el análisis de las tendencias y en el análisis de los desafíos del sector rural agropecuario. Hoy estamos enfrentados a unos desafíos que son globales, que tienen implicaciones en los costos de los combustibles, que tienen implicaciones en los costos de los insumos agropecuarios, y pues eso afecta, digamos, la producción y afecta el crecimiento económico del sector, pero también tenemos otros desafíos globales como lo son toda la variabilidad climática. Estamos a puertas de un fenómeno del Niño que se anuncia va a ser muy fuerte. Es algo que pues no podemos controlar, que no depende, digamos, del gobierno nacional, es un desafío global, y entonces también tenemos que estar en la capacidad de utilizar la información de la que disponemos y de analizar esas tendencias, de analizar esos desafíos para poder, digamos, generar recomendaciones de política que sean oportunas, y todo eso pues tiene implicaciones, tiene impactos en el sector agropecuario. Hay que tomar decisiones, y nosotros, en la medida que tengamos cada vez más información y podamos ser más oportunos en la entrega de esa información, pues vamos a poder tomar las mejores decisiones. Hay que incorporar en los instrumentos técnicos que nosotros avanzamos, lo hemos promovido, pero cada vez hay más espacio para poder profundizar más. Por ejemplo, en los instrumentos que promueven el uso eficiente del suelo, como nuestros planes de ordenamiento productivo, los planes maestros de reconversión productiva, las zonificaciones de aptitud, los planes departamentales de riego, los planes de agrologística. Todos esos elementos que nosotros construimos tienen que tener un fuerte componente de participación social incidente que permita generar una dinámica social que lleve a su real concreción. Es la dinámica social que se genera en ese proceso de construcción de todos estos ejercicios de planificación lo que va a permitir que esos instrumentos
se conviertan en una realidad. Hemos hecho un trabajo muy interesante en la organización con los procesos de adecuación de tierras. Este es un elemento que es fundamental, digamos, para la producción agropecuaria. Allí el país pues tiene muchas oportunidades de mejora y ese es un trabajo que también es esencial, a pesar de que tiene un componente técnico muy grande, pero en sus ejercicios de planeación, ya la planificación tiene un componente muy técnico, pero en sus ejercicios de planeación más general, pues hay nuevamente que preservar el trabajo con las comunidades, con los gobiernos locales y con los gremios económicos. Así se ha venido haciendo y hoy entregamos en materia de adecuación de tierras, digamos, un equipo de trabajo muy robusto. Y finalmente, hemos trabajado también mucho los ejercicios de comunicación. Nuestra asesora Mónica Cortés nos ha ayudado a cambiar un poco el enfoque para que todo eso que nosotros producimos y todos esos estudios, que a veces puede ser muy técnico, entonces que todos esos elementos pues puedan ser apropiados por la comunidad. Nosotros somos una entidad de puertas abiertas, estamos atentos a la escucha de las comunidades, todos nuestros productos están en nuestra página web, tenemos un montón de publicaciones que los invito a que ustedes las revisen, tenemos nuestros sistemas de información que también son unas plataformas que ustedes pueden consultar permanentemente. Entonces hay que persistir en esos ejercicios de comunicación, en esos ejercicios de todo lo que nosotros hacemos, en esos ejercicios de cooperación técnica que nos permita tejer conocimientos desde los territorios, lograr la apropiación por parte de los actores locales de todo el trabajo que nosotros hacemos y generar pertinencia frente a los desafíos nacionales en materia de paz, en materia de justicia social y en materia de desarrollo territorial. Entonces, ese es básicamente un poco el balance que hoy queríamos presentar, toda la información que nos obliga la Ley 951 a entregar ya ha sido entregada también a nuestra asesora de control interno y está disponible, digamos, para el público en general, para que todos puedan acceder a ella. Aquí se ha obrado con mucha transparencia, con mucho cuidado, con mucha planeación y con mucha planificación en todo lo que hacemos también a nivel interno. Y bueno, con dignidad cumplimos y ese es el balance de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Llegamos al final de esta emisión. Recuerden que para mayor información pueden ingresar a nuestra página web www.upra.gov.co o seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @UPRA Colombia. Hasta pronto. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.